es la semana del puente, y sé que ustedes odiarían tener un examen después del puente, ¿me equivoco? Estaría feo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos para la próxima? Es decir, a ver, déjenme ver mi calendario. Del 8 al 12 de noviembre. ¿Les parece bien? Como todavía falta mucho, pues todavía tienen tiempo para pensar un día y me lo dicen, ¿vale? Pero De hecho, que sea esta semana, por favor. Del 8 al 12, ¿sale? Y también, pues ese día me tendrían que entregar un trabajito. Yo ya pensé y decidí que este parcial se los voy a dejar más fácil. Va a ser más como de eh, cualitativo, más que de hacer cuentas. Quiero que investiguen un poquito. Entonces, todavía lo estoy planteando, pero lo que quiero es que investiguen alguna cantidad física que se define en términos de la divergencia o del rotacional de algún campo vectorial o del gradiente de algún campo escalar. Todavía no decido si se los voy a dejar libre o si a cada uno le voy a asignar una cantidad. Eso todavía lo estoy pensando. ¿Sale? Pero bueno, se los avisaré con tiempo. Y no quiero que sea gran cosa. O sea, con que me escriban, yo qué sé, una cuartilla de la física detrás de esa cantidad, con eso me conformo. ¿Están de acuerdo? Dale, pues. Va a estar bonito porque así ustedes van a investigar sobre, no sé, algún tema que les interese o si no les interesa alguno, pues posiblemente lo van a escoger al azar. Pero aunque lo escojan al azar, pues yo pienso que van a aprender algo. Profe, Dime. ya estuve preguntando, bueno, se hizo una encuesta y pues ganó el jueves 11 de noviembre. Vale. Entonces lo anoto de una vez, ¿te parece? Sí, Lo voy a anotar. Ah, esto no lo vea. Bueno, esto ya pasó. Fue mi clave. Entonces, segundo examen parcial. Jueves 11 de noviembre, ¿cierto? sí. Excelente. A la hora de la otra vez creo que fue a las 10. Ajá. Sí. 10. Hasta que el cuerpo aguante. Yo digo que no, chicos. Hay que poner un límite. No, porque tenemos clase después. ¿A qué hora A la 1, me parece. sale? Entonces, ese día nosotros tenemos clase de 11 a 1. Podría ser de 10 a 1. ¿Les parece? Suena bien. Y si Serio. lo corremos un poquito antes para luego tener un tiempecito antes de la siguiente clase. Bueno, eso lo platican entre ustedes. Yo no Bueno, tengo ningún problema. sale. Ujú. Pero sí, sí se puede. Lo que no se puede ya es quedarnos hasta las 2 de la tarde como la vez anterior. ¿Sale? Eso ya no se puede. En ¿Por qué primera, no? por respeto al profesor que les toca después de mí. Y en segunda, porque pues siento que es demasiado tiempo. ¿No? Esteban sí se pone triste si no llegamos. Sí. Y yo me pongo triste si no terminan rápido. Entonces, imagínate, estamos en un problema. Entonces, vamos a procurar que sea de 10 a 1. Si ustedes deciden ya entre ustedes que empiecen a las 9:30 o incluso a las 9, pues me dirán, ¿no? Pero bueno, todavía hay tiempo para eso. Y para lo del proyecto, de una vez voy a poner aquí, para en otro cuadro.
Esto yo lo termino de formalizar y de todos modos voy a poner la actividad, no se preocupen. Una cuartilla sobre alguna cantidad física que esté en términos de les puedo ayudar incluso dándoles ideas. Por eso, pues, sobre la marcha lo vamos viendo, ¿sale? Hoy justamente vamos a empezar a ver divergencia. Y les puedo dar algún ejemplo por ahí. Listo. Pero antes de comenzar, se me había quedado una tarea, ¿se acuerdan? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla por lo mientras y comparto mi computadora. Antes de comenzar, ¿alguien tendrá alguna pregunta o comentario sobre todo lo que acabamos de platicar? El examen va a ser igual que el de primer parcial, ¿Igual en qué sentido? con la misma dificultad y aproximadamente el mismo número de incisos. Yo creo que esta vez va a haber menos incisos. Igual les voy a poner un temario en estos días, como la vez anterior, ¿se acuerdan? Pero pues la dificultad, la misma de la tarea y la misma de la clase. Acuérdense, no hay sorpresas. No hay sorpresas de que los ponga, no sé. A demostrar los teoremas. Bueno, es que algunas proposiciones sí las hemos demostrado en clase. Esas sí las pueden hacer. Incluso se les han quedado de tarea, ¿no? Ahora, también les quiero contar algo. En esta unidad vamos a hacer algo que no hemos hecho en unidades pasadas. Y es que una vez que terminemos los temas de teoría, que puede ser hoy o mañana, yo creo que mañana, vamos a dedicar muchísimo tiempo a hacer ejercicios. También ya se lo había dicho a Nadia, no sé si les comentó. ¿Por qué? Porque este tema es muy importante. Y si ustedes no lo aprenden bien, me van a echar la culpa a mí, sus profesores. Entonces, para que no me echen la culpa a mí, después de que terminemos la teoría, que puede ser mañana, toda la semana siguiente nos la vamos a pasar haciendo ejercicios, ¿sale? Entonces, del tipo de ejercicios que hagamos la semana siguiente, de los que se les han quedado de tarea, ¿sí? Ya verán ustedes por qué es necesario hacer tantos ejercicios. Pero no te preocupes. No se preocupen, ya saben que todo esfuerzo es recompensado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, bueno. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí. Vale. Bueno, estamos a punto de terminar con el gradiente y se nos había quedado pendiente su interpretación geométrica, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, vamos a recordar un par de cosas que platicamos ayer. La primera es que recuerden que las derivadas parciales nos van a producir la pendiente de una recta tangente a la traza de una superficie que se produzca, pues si ustedes tienen la superficie, y la atraviesan con un plano que sea paralelo a los ejes coordenados. Ujú. Entonces imagínense, por ejemplo, una esfera. ¿Ya se lo están imaginando? O si Sí, prefieren imaginar una figura más complicada, pues adelante. Ahora imagínense que la atraviesan con un plano que es paralelo al eje Y. ¿Qué les queda? Pues una curva, ¿no? ¿Sí o no? Es una un traza. círculo. Exactamente. Bueno, entonces la derivada parcial respecto a Y nos va a dar la tangente, la pendiente, perdón, de la recta tangente a esa traza. Ujú. Esa es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Ahora, también habíamos dicho que quedarnos con esas tres direcciones, con la dirección X, Y y Z, pues es un poco simplista, ¿no? Nosotros quisiéramos encontrar realmente la pendiente de una recta tangente en cualquier dirección. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nos tenemos que restringir solamente a la dirección X, Y o Z, verdad? Entonces platicamos ayer que no hay razón para restringir nuestra atención solo a dos o tres direcciones.
podemos encontrar la tasa de cambio de una función en cualquier dirección. Y a esa la definimos como la derivada direccional. Ya ustedes aprendieron a calcularla. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? ¿Alguien se acuerda? ¿El Sí, qué, perdón? la derivada direccional. Es el gradiente del vector. Multiplicaba con un vector unitario. Exacto, muy bien, gracias. Listo, entonces bueno, en este diagrama tengo resumido lo que acabo de explicar. Fíjense, tenemos... ¿Sí se ve mi mouse? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Fíjense, en esta flechita tenemos la tasa de cambio de nuestra función f en la dirección j. Pues esto es la derivada parcial de z respecto a y. Si nosotros calculamos la derivada parcial de la función respecto a x, pues tenemos la tasa de cambio de la función en la dirección y. Entonces, aquí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la tasa de cambio de f en la dirección dada por el vector u? Un vector arbitrario. Ah, pues la respuesta ya la platicamos, ya ustedes la conocen bien. Es la derivada direccional. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo dos interpretaciones geométricas. La de la derivada parcial y la de la derivada direccional. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? No. Conste, ¿eh? Si pueden, copien estos comentarios porque al final de la clase les voy a poner un quiz. ¿Sale? Entonces, ojo. Ahora sí viene lo bueno. La interpretación geométrica del gradiente. Entonces, bueno, tengamos un campo escalar phi que representa a una función de tres variables, x, y y z. Ya sabemos muy bien cómo calcularlo, ¿verdad? A ver. Aquí está. Esta de aquí. Que como bien acaba de comentar Paulina, pues es el producto punto entre el gradiente de la función y un vector unitario en la dirección en la que nos interesa encontrar nuestra derivada direccional. Ahora, recuerden ustedes de la definición del coseno de un ángulo entre dos vectores, que el producto punto se puede escribir de esta forma. ¿Sí se acuerdan? Ahora, ¿cuál es la magnitud del vector A? 1. 1. ¿Verdad? Entonces, la derivada direccional, pues nos queda simplemente, la magnitud de la derivada direccional nos queda simplemente como la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo. Entonces, bueno, teta va a ser el ángulo entre el gradiente de phi y el vector unitario del cual nosotros estamos interesándonos en la dirección. Y recuerden ustedes que el ángulo entre dos vectores se define entre 0 y pi. ¿Sí o no? Ahora, fíjense, la derivada direccional tiene una magnitud bien delimitada, porque resulta que el coseno del ángulo, dado que el ángulo solo va entre 0 y pi, pues el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Verdad? ¿Y el coseno de pi? -1. Exacto. Entonces, el coseno de teta está acotado entre -1 y 1. Por lo tanto, el valor de la derivada direccional está acotado entre más menos la magnitud del gradiente. ¿Ya vieron? La derivada direccional de una función, dado una dirección, dado un vector de dirección, no puede valer más que el valor de la magnitud del gradiente, ni menos que el valor de la magnitud, del valor negativo de la magnitud del gradiente. Entonces, esta es la parte interesante. El valor máximo de la derivada direccional es la magnitud del gradiente y ocurre cuando nuestro vector de dirección tiene la misma dirección que el gradiente. Por supuesto, ¿no? Si el coseno de teta es igual a 1, eso quiere decir que ambos vectores son paralelos, llevan la misma dirección. Ahora, el valor mínimo de la derivada direccional, pues lo contrario, ¿no? Ocurre cuando el gradiente va hacia un lado. ¿Sí se sigue viendo mi cámara los movimientos que estoy haciendo, chicos? Sí, Ok. sí se ve.
Cuando el gradiente va hacia un lado y el vector de dirección va hacia el otro. Ajá, entonces por lo tanto, pues el ángulo entre ellos es este pi, y su valor máximo pues es negativo. ¿Mm? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a concluirlo entonces. Entonces, fíjense ustedes que resulta que el gradiente apunta en la dirección en la cual nuestra función crece con más rapidez, y el negativo del gradiente apunta en la dirección en la que nuestra función decrece con mayor rapidez. Por lo tanto, la interpretación geométrica del gradiente es que apunta hacia la dirección del máximo incremento de la función. Esta es la parte con la que se tiene que quedar. ¿Sale? Fíjense aquí en este diagramita. Tenemos aquí que el gradiente de f es un vector en el plano XY que apunta en la dirección del máximo incremento sobre la superficie dada por nuestra función z igual a f de xy. ¿Ya vieron? Esta es nuestra función. Pareciera una esfera, pero puede ser algo más complicado. Y este es el vector gradiente. Y la dirección del gradiente es la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica del gradiente? Ah, pues apunta hacia la dirección de máximo incremento de la función. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Los escucho. Lo estoy asimilando. A ver, me regreso a esta diapositiva, creo que ahí se ve más claro. Vamos a leer de nuevo los párrafos 1 y 2. El valor máximo de la derivada direccional es la magnitud del gradiente y ocurre cuando el vector de dirección tiene la misma dirección que el gradiente. Fíjense, el vector de dirección es el vector que me interesa, pero resulta que justo cuando el gradiente coincide en dirección con este vector, tiene su valor máximo. ¿El valor máximo de qué? Pues el valor máximo de un cambio general en la función. Por lo tanto, en esa dirección es el crecimiento máximo de la función. Ahora, vamos a ver el otro caso, cuando van en sentido diferente. Cuando van en sentido diferente, resulta que el valor de la derivada direccional es el negativo de la magnitud del gradiente. Ujú. Por lo tanto, ahí tenemos la dirección de máximo decrecimiento, en la que la función decrece con mayor rapidez. Y son los valores máximos que puede tomar la derivada direccional, máximo y mínimo. ¿Lo ven mejor, Johan? Sí, es como que podemos calcular una derivada en cualquier dirección de la función. Antes lo hacíamos solamente, por ejemplo, en la derivada parcial en y, pues es la derivada en y, ¿no? Y podemos sacar una derivada de un vector cualquiera en su dirección, pero el gradiente es como la pendiente más grande o la más pequeña. Sí, bueno, a la hora de calcular el gradiente, tú calculas las variaciones en cada una de las direcciones, pero a la hora de calcular su magnitud, es el máximo incremento. Ya, ya. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, esta presentación ya se las puse en materiales. Aquí está, es esta. Confírmeme por favor si la pueden ver. ¿Sí pudieron? Creo que no. Sí Sí. se ve. Igual y tienes que esperar a que se actualice un poco, Johan. Pero bueno, dicen los demás que sí se ve. Sale. Vamos a continuar entonces.
Ahora sí, díganme, ¿tienen, antes de continuar con el siguiente tema, alguna pregunta o comentario respecto al gradiente? Chicos. Bueno, vamos a recordar. Ayer les dije, es más, se lo voy a mostrar. Empezamos a ver el operador del, ¿se acuerdan? Y les dije que es utilizado para definir tres operaciones. Entonces, la primera que definimos es el gradiente. Ya vimos que el gradiente nos lleva de un campo escalar a un campo vectorial. Ujú. Pero resulta que puede suceder lo contrario. Existe una función producida por aplicar el operador del que nos lleva de un campo vectorial a un campo escalar. Entonces, la voy a definir. Entonces, fíjense, la divergencia, el gradiente era de un campo escalar, ¿se acuerdan? Dijimos, el gradiente de un campo escalar phi es tal. Ahora la divergencia la vamos a calcular sobre un campo vectorial y se va a definir de la siguiente manera. La divergencia de f y ese es todo el chiste. Entonces, fíjense, la divergencia de un campo vectorial, en este caso que depende de dos variables, ahorita lo anoto para tres, es como si hiciéramos, no lo estamos haciendo, pero como si hiciéramos un producto escalar entre el operador de él y nuestro campo vectorial. Lo podemos ver, ahorita lo voy a borrar porque no está bien que se los diga, porque no es así, pero lo podemos ver de la siguiente manera. Producto escalar con un operador ilegalísimo. Exacto, eso no existe, no se puede, pero lo podemos ver así, lo podemos visualizar así. Entonces, producto escalar, pues es componente a componente, ¿verdad? La parcial de m respecto a x más la parcial de m respecto a y. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3. Lo voy a borrar. Entonces, acuérdense que uno puede pensar en la divergencia como si fuera el producto escalar entre el operador del y nuestro campo vectorial. Pero en realidad no lo es así. En realidad la divergencia es una función que está definida, es una definición. Esto es la definición de la divergencia. ¿Sale? Ahora fíjense, pues es un escalar, ¿no? Es un campo escalar definido en términos de las derivadas parciales de m y de n. Seguimos adelante entonces. Ahora, por otro lado, la divergencia de f de x de z no me lo pone.
a poner aquí un paréntesis, sean, para definir todo. M igual a M de XY y N igual a N de XY. Y aquí ya lo voy a escribir bien. Con M igual a M de X, Y, Z, N igual a M de X, Y Z, y P igual a P de X, Y, Z, es, y pues lo mismo, la divergencia de F de X, Y, Z, se denota con este símbolo, que nos recuerda el producto escalar, pero recuerden, no lo es, y es igual a la parcial de M con respecto a X más la parcial de N con respecto a Y más la parcial de P con respecto a Z. Listo. Alguno de ustedes se está preguntando, oiga, pero eso es igual que el gradiente, ¿o no? Voy a escribir el gradiente para que veamos la diferencia. Entonces, tenemos la divergencia así. Y el gradiente de phi era así. ¿Ya vieron? Entonces vamos a ver las diferencias. La primera diferencia que nos grita casi casi, mírame, es pues el gradiente es un vector. La divergencia es un campo escalar. ¿Sí? Siguiente diferencia. ¿Alguien puede ver alguna diferencia que me pueda decir? El gradiente está dado en términos de una función phi y la divergencia está dada en funciones m, n, p. Entonces aquí phi es un campo escalar. Y aquí tenemos m, n y p. Son campos escalares. Pero estos campos escalares son componentes de un campo vectorial, ¿sí o no? Componentes. A ver, déjenme bajar esto. Componentes del campo vectorial F. ¿Ya vieron? M, N y P, las tres son campos escalares que dependen de X, Y y Z. Ujú. Pero cada una de ellas es una componente del campo vectorial F. ¿Sí lo ven? Y finalmente, aquí en el gradiente, phi pasa por todos los filtros. Es derivada por X, por Y y por Z. Y en la divergencia, la única que es derivada respecto a X es la componente Y. La única que es derivada respecto a Y es la componente J. Y la única que es derivada respecto a Z es la componente K. ¿Ya vieron? Entonces se parecen si uno los ve de rápido, pero en realidad son muy diferentes. ¿De acuerdo? Digan algo. De acuerdo. Bueno, conste, ¿eh? Vamos a continuar entonces. Esto nada más era como comentario para que les quedara bien clara la diferencia. Espero que lo haya hecho.
Sale, entonces voy a cerrar la definición. Una cosa que se me ocurrió viendo las ecuaciones, ¿se le puede sacar la divergencia al gradiente? Sí, ahorita vamos para allá. Ok. Pero ese es un resultado súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Vale, ahorita llegamos. Ahora, lo primero que quiero que platiquemos es qué rayos significa esto para un campo vectorial. ¿De qué me sirve, no? ¿Qué información me da? Pues resulta que para ello vamos a tener una interpretación. Se las voy a dar de una vez. Aquí, a pesar de que esto vale para todos los campos vectoriales, como somos físicos y ya estamos acostumbrados a pensar como físicos, pues no vamos a dejar de pensar en ejemplos de la física. Entonces, ahorita ustedes me van a ayudar con algunos. Entonces, voy a escribir primero algo un poquito general y luego lo aterrizamos a un ejemplo, ¿vale? Entonces, mide la diferencia entre el flujo de salida y el flujo de entrada de un campo vectorial sobre la superficie que limita a un volumen. En español, ¿qué significa esto? Mide cuánto sale o cuánto entra del flujo de un campo vectorial. Y aquí es donde vamos a hacer nuestras definiciones estrella. Ya les había yo platicado ayer, ¿se acuerdan? Imagínense este campo vectorial. Uy, se me acaba de ocurrir un súper ejemplo. Creo que les va a gustar. Primero lo pongo así en general y ahorita lo aterrizamos a un ejemplo que yo creo que les va a gustar. Ténganme paciencia con el dibujo. Entonces, fíjense, tenemos estos campos vectoriales y nos interesa ver qué sucede en el punto que dibujé. Entonces resulta que de acuerdo a si las líneas del campo vectorial salen o entran hacia el punto, la divergencia del campo vectorial va a tener un signo. Entonces, y a ese punto le vamos a llamar una fuente o un sumidero. Entonces, fíjense aquí. Si el campo tiene fuentes, la divergencia del campo es positiva. Y de ahí sale el nombre. ¿Qué les está pasando a las líneas que están saliendo de ese punto? Se están yendo a todos lados, ¿sí o no? Estanque. Están di, Divergiente. están divergiendo. De ahí sale el nombre de divergencia. Ahora, por otro lado, si el campo tiene sumideros,
la divergencia del campo es negativa. ¿Qué tal? ¿Así se entiende mejor lo que es la divergencia? Yo creo que sí. Ok, ¿los demás? Profe, ¿Te escuchó? un ejemplo podría ser con las cargas eléctricas, Sí, ¿sí? exacto. Exacto. Igual y todavía están muy jóvenes para que les hable de eso, pero sí lo voy a hacer. No importa. Yo sé que les va a gustar. Pero antes de eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasará si tenemos esta situación? ¿Qué pasará? Nada entra y nada sale. No, más bien, no nos podemos dar cuenta, porque lo mismo que entra es lo que sale. Es como que se compensa lo que entra y lo que sale, entonces no nos podemos dar cuenta si este punto es una fuente o un sumidero. Y tiene un nombre también. Entonces, se dice que F es de divergencia nula y bueno, si nosotros estuviéramos hablando de un fluido, por ejemplo, diríamos que esto define al flujo incompresible del fluido descrito por él. ¿Qué fluido? Pues yo qué sé. Una corriente de aire, como dijo Nadia, la presencia de campo eléctrico. O sea, aquí fluido lo vamos a ver desde un punto de vista muy general, muy abstracto. ¿Qué es el fluido? Pues las líneas o los vectores que componen a nuestro campo vectorial. ¿Sale? Entonces ya tengo los tres casos. Cuando la divergencia es positiva, cuando la divergencia es negativa e incluso cuando la divergencia es cero. Vamos a los ejemplos. Antes, ¿alguna pregunta o algún comentario? Chicos, No podemos hablar de divergencia en escalares, por ejemplo, ¿verdad? Es que estaba pensando, por ejemplo, en cuando habló de que entra y que sale, pensé en la termodinámica. ¿cómo en qué cantidad? ¿Como en el calor? Sí, como en el calor. Ok. Es que sí se utiliza, pero no es el calor a lo que le calculas la divergencia para ver si entra o si sale. Son otras cantidades. Pero mira, se te puede quedar. Es un buen ejemplo. Déjame investigar qué cantidad es y te la asigno, ¿va? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, el primer ejemplo. Para campos de velocidad, porque acuérdense que dijimos que los campos uno los puede interpretar pues como quiera, ¿no? Como campos de velocidad, como campos de fuerza, como etcétera, ¿no? Entonces, para campos de velocidad de partículas, la divergencia mide el ritmo del flujo de partículas por unidad de volumen en un punto.
¿Qué significa esto? Pues la divergencia para un campo de velocidad nos va a medir qué tan rápido están atravesando cierto número de partículas por un punto. Ujú. Ahora, el otro ejemplo, que es el que se me acaba de ocurrir y que pienso que les va a gustar, es el campo eléctrico y el campo magnético. Y aquí va una pregunta, que quien me la conteste, aparte de ponerle participación, ya puede dar por asegurado que va a pasar electromagnetismo. ¿Qué cosa es la fuente del campo eléctrico? ¿Es lo de los imanes? Bueno, el magnetismo en sí. Ahorita pasamos al ejemplo del magnetismo, pero primero el caso eléctrico, que es más sencillo. ¿Qué cosa produce el campo eléctrico? ¿Cuál es la fuente del campo eléctrico? ¿El flujo de cargas? No, ¿Corriente eléctrica? no, tampoco. A ver, sigan intentando, sigan intentando. Es bien sencillo. Luz. No, no sé. La diferencia de potenciales. No, tampoco. Una interacción entre partículas de distintas cargas. No, chicos, se están complicando mucho la vida. La fuente del campo eléctrico es la carga eléctrica. O bueno, ya en términos más sofisticados, densidades de carga, es decir, que haya muchas cargas juntas. No flujo de corriente, no flujo de carga. La carga ahí solita existiendo, sin que le hagamos nada, sin que la molestemos, está, por el simple hecho de ser carga, está produciendo campo eléctrico. Ahora, aquí nunca me acuerdo, siempre hay una en la que le salen y otra en la que le entran. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que Creo sí es así. Es así. creo que va de positivo a negativo, ¿no? Así. Entonces, aquí se ve que si nosotros tenemos distribuciones de carga eléctrica, entonces vamos a tener campo eléctrico, que como ya habíamos quedado, es un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, a ver si los escribo así. Si ρ es la densidad de carga, es decir, la cantidad de carga en una unidad de volumen, imagínense ustedes, que pues las cargas, y hay muchas otras. Entonces, si yo las encierro en un volumen y cuento qué tanta carga hay en esa unidad de volumen, pues voy a tener la densidad de carga. ¿Sí o no? Esta ya quedamos que es la fuente del campo eléctrico. Bueno, de acuerdo a todo esto que hemos dicho, ¿cómo puedo yo definir entonces la fuente del campo eléctrico? Si ya dije que es ρ. Pues resulta que la densidad del campo, la densidad de corriente es la fuente del campo eléctrico. Agrego una constante de proporcionalidad. Y esto es, ¿alguien sabe? Con confianza díganme no. Ya se está alocando, está viendo cosas más avanzadas. Apláquese. Pero de casualidad, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Eso no es la ley de Gauss? Exacto. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que las fuentes del campo eléctrico son las densidades de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro un lugar en el espacio en el que haya una densidad de corriente, una densidad de carga, perdón, ahí va a haber campo eléctrico. ¿Sale?
Entonces, fíjense, la fuente de alguna cantidad física va a ser su divergencia. Ahora, esto nada más es un ejemplo, no es para que lo entiendan así al 100%. Ahora vamos al otro caso. En el caso del campo magnético, voy a dibujar un imán. Y ya saben ustedes que el imán tiene norte y sur, ¿no? Y aquí tampoco me acuerdo de dónde a dónde va. Pero bueno, creo que va de norte a sur, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Creo que sí es así. Si no, pues ya luego lo corregimos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a encerrar esta densidad de carga en una esfera y vamos a ver si algo entra o algo sale. Porque fíjense aquí, estas si yo las prolongo, salen, ¿no? Sin ningún problema, salen del volumen. Y estas pues vienen del exterior, entran. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿verdad? Voy a dibujar diferente mi superficie para que lo vean mejor. Imagínense que la superficie es esta. Las mismas líneas que entran son las que salen. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿cuál es la fuente del campo magnético? Si es que existe. ¿Hay o no hay fuente de campo magnético? Pues O a lo no mejor hay han porque escuchado su esta divergencia es cero. Exacto. A lo mejor han escuchado esta palabrita. ¿Existe el monopolo magnético? No. Existe. ¿No hay fuentes de campo magnético? La divergencia del campo magnético es cero, tal y como habíamos dicho. Si la divergencia de un campo vectorial es cero, entonces es un fluido incompresible, si hablamos de fluidos, pero lo que significa es que las mismas líneas que entran son las que salen. ¿Sí? Esta también es una ley física súper importante. La no existencia del monopolo magnético y es el análogo del magnetismo a la ley de Gauss. ¿Qué tal? ¿Ya habían escuchado de todo esto que me acabo de chutar ahorita o no? No es para examen ni nada, solo es para que vean en un ejemplo claro de la física en donde se utiliza este campo que estamos definiendo, este campo escalar, que es la divergencia. Digan algo. Yo sé que si estuviéramos en presenciales estarían comentando muchas cosas, porque esto es súper bonito y súper interesante. La verdad sí, pero pues es que luego da pena. No, que no les dé pena. ¿Habían escuchado sobre esto de la no existencia del monopolo magnético? Sí. No. Había escuchado que un imán no puede tener solamente un polo. Exacto. Por más que los separemos, todos los pedacitos que vamos a separar del imán van a tener su polo norte y su polo sur. No pueden vivir, no pueden existir separados. En cambio, en el caso eléctrico sí, tenemos carga positiva y carga negativa. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Bueno, todo esto lo voy a borrar. Porque nada más era platicárselos, no es curso de electromagnetismo, ya lo verán con toda la calma del mundo a su debido momento. Ahorita nada más estamos en lo abstracto viendo qué es la divergencia. Profe, Te escucho. ¿y si la divergencia es, pues es una operación definida, es un operador?
Supongo que también tiene propiedades Sí, así es. algebraicas. Así es, ahorita las vamos a ver. Ok. Ujú. Sí, de hecho el operador divergencia, fíjense, el operador gradiente era así, nada más, ¿eh? El operador divergencia va a ser así. Y ya se podrán imaginar ustedes entonces qué cosa es el rotacional, ¿no? Así. Entonces sí, esto es un operador, tiene sus propiedades. Este es otro operador, tiene sus propiedades. Y este es otro operador, tiene sus propiedades. Ahorita las vamos a ver. Entonces, este ejemplo de la electricidad y magnetismo, como me lo saqué de la manga y a lo mejor es un poco más complejo, por eso lo borro, pero aquí tengo uno que sí tenía preparado en hidrodinámica. Un campo de velocidades. De divergencia nula. Se llama incompresible. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de de operatividad. Ejemplo, hallar la divergencia en el punto 2, menos 1, 2,1, menos 1 para el campo vectorial x cúbica y al cuadrado z y más x cuadrado z j más x cuadrado y. Entonces, la divergencia de f pues va a estar dada como la derivada respecto a x de la primera componente más la derivada respecto a y de la segunda componente más la derivada respecto a z de la tercera componente, ¿verdad? Y esto nos da 3x cuadrada y cuadrada z más 0 más 0. Solo es 3x cuadrada y cuadrada z. Ujú. Ahora en el punto que nos piden, ¿qué punto era? 2, como 1, como menos 1. Será 3 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado por 1. 4 por 3, 12, ¿verdad? Menos 12. ¿Qué cosa es esto? El punto, Un sumidero. exacto, el punto P es un sumidero para F. ¿Están de acuerdo? En ese punto, todos los vectores del campo vectorial F convergen, ¿no? Qué raro, ¿no? Es decir, convergen, pero pues sí. El negativo de la divergencia podríamos decir que es la convergencia, pero bueno, no se llama convergencia, ¿vale? Entonces, en ese punto donde la divergencia nos dio negativa, todos los vectores en nuestro campo vectorial F van a converger. Por lo tanto, ese punto es un sumidero para F. ¿Qué tanto convergen? Ah, pues esto ya depende del valor hoy, del valor numérico de la divergencia, del 12, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Profe, estos operadores solo están definidos para coordenadas cartesianas. No. Fíjate que esa es nuestra unidad 5. Vamos a hacer todo este relajo en un sistema arbitrario de unidades y ya luego vamos a hacer algunos ejemplos. Ustedes ya se imaginarán cuáles, ¿no? Coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, que son las que más se usan. Pero cada sistema de coordenadas tiene su forma de calcular estos operadores. Lo vamos a ver, pero eso ya es casi casi para el final del curso. Sí, lo vamos a ver. Qué miedo. No, no, nada de miedo. Miedo les va a dar cuando lo tengan que aplicar en electrodinámica, pero todavía les falta mucho para eso. Ahorita ustedes están en tercero y electrodinámica es hasta séptimo. Pero por suerte, ya van a llegar a electrodinámica sabiendo cómo se utilizan estos operadores. ¿Sale? Entonces, ojo, no lo he anotado, lo voy a anotar de una vez. Observar que la divergencia vuelve a un campo vectorial en un campo escalar. En símbolos, pues el operador divergencia nos lleva desde R, M hasta R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos al recreo? Profe, ¿le puedes subir tantito? Claro que sí, ¿hasta dónde? Ahí, gracias. Hay personas que hablaron y que no anoté. Paulina, Nadia. ¿Quién más? ¿Quién me dijo lo de la ley de Gauss? Yo, ¿Quién yo? Daniel. ¿Alguien más que haya hablado y que no haya yo anotado? Los que me dieron ejemplos, aunque estuvieron mal, creo que fue Valente, Irving. ¿Quién más? Carlos. Ah, sí, es cierto. ¿Alguien que me falte? No sé si ya me haya notado a mí, profe. Sí, es cierto. Gracias. No, no había anotado a nadie. Sí. No. Sale. ¿Alguien que me falte? ¿No? Bueno, vámonos a receso. Vámonos a receso y ahorita continuamos, ¿vale? Ok.
Hola, ya estamos de regreso. Sí. Andan por- Aquí andamos. Vale. Como- Apenas pude entrar a la clase. ¿Perdón? Que apenas pude entrar a la clase. ¿Y eso? ¿Tenías problemas con tu internet? Es que había salido a algún lugar Ah, ok. y No apenas te, regresé. Sí. no te preocupes, por suerte está todo grabado. Así que en la noche o en la tarde que tengas un tiempo libre lo puedes revisar. No pasa nada. Sí, está bien. Ujú. ¿Algún comentario antes de que continuemos? ¿O alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado? Johan, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Quieres decir algo? Luego se abre solo el micrófono, quién sabe por qué. Ok, vale. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿qué pasaría o qué decimos, qué deducimos de cuando la divergencia no llega a nada? Por ejemplo, cuando evaluamos un logaritmo natural en cero, por así decirlo. Ah, bueno, hay que tener cuidado, porque aquí cuando uno define la divergencia, no lo puse aquí, pero se sobreentiende que todas las funciones m, n y p deben de ser continuas y diferenciables. Ujú. Entonces eso que digo nunca ocurriría o no debería ocurrir. No, no debería ocurrir. O sea, por ejemplo, si tú tienes alguna función en tus componentes del campo vectorial que sea el logaritmo natural, pues sí lo puedes, o sea, sí puedes derivarlo, puedes integrarlo y demás, pero habría que tener cuidado en qué punto vas a verificar si hay una fuente o un sumidero, ¿no? Cuidar que no te caiga una evaluación en cero o en algún otro punto que te indefina las funciones. Pero no te preocupes, eso usualmente no pasa. Bueno. ¿Sale? No. Vamos a continuar. Déjenme ver algo. Antes de continuar, bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. ¿Sí les gustó el ejemplo que les puse del electromagnetismo? Sí. Estuvo genial. Estuvo chido, ¿no? Vale, vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué es el rotacional. Entonces, de nuevo, vamos a definirlo. Entonces, el rotacional de un campo vectorial F en R3 de nuevo con M, una función que depende de X, Y, Z, N, una función que depende de X, Y, Z, y P, otra función que depende de X, Y, Z, es rotacional de F. Y va a estar dado así. La derivada parcial de P respecto a Y menos la derivada parcial de N respecto a Z y menos la derivada parcial de P respecto a X menos la derivada parcial de N respecto a Z puta más la derivada parcial de M respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y K.
¿Qué observan? Aquí uno puede observar varias cosas. Aquí es donde nos dice que no lo veamos como un producto vectorial. Exacto. No lo podemos ver como un producto vectorial. Ahorita les explico por qué. Mucho menos como un determinante. Pero fíjense que aquí lo que quiero que observen es que en este caso vamos a llevar a nuestro campo vectorial F, lo vamos a convertir en otro campo vectorial. Entonces fíjense, el operador rotacional, perdón, va desde R3 hasta R3. Entonces fíjense, cada uno de nuestros operadores nos hace cosas diferentes. El operador gradiente nos lleva a un campo escalar a un campo vectorial, es decir, vamos de R a Rn. El operador divergencia nos lleva de un campo vectorial a un campo escalar, es decir, nos lleva de Rn a R. Y el operador rotacional nos va a llevar de un campo vectorial definido en R3 a otro campo vectorial definido en R3. ¿Sale? Entonces fíjense que cada uno de estos operadores que estamos viendo produce cosas diferentes. Entonces voy a escribir aquí unos comentarios antes de ponernos a platicar sobre qué significa esto, o qué mide, de qué trata, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo inventó? Entonces, si el rotacional de un campo vectorial nos da el vector 0, entonces el campo vectorial F es un campo irrotacional. Es decir, que no tiene rotacional. Ahora, otro comentario. Podemos recordarlo escribiendo lo siguiente. Pero no es un determinante. Imagínense este revoltijo de cosas. En el primer renglón, ¿qué son? Varios unitarios. Son vectores. En el segundo renglón, ¿qué son? Derivadas parciales. Operadores de derivadas parciales. Y en el tercer renglón, funciones escalares. Funciones. O sea, es un revoltijo de cosas y un determinante no se define así. Los elementos de un determinante deben de ser siempre del mismo tipo, ya sean números reales, números complejos, funciones, etcétera, pero deben ser todos del mismo tipo. Por eso no es un determinante. Nada más es un tip que podemos utilizar para recordarlo. ¿Sale? Y bueno, lo último que ya lo comenté, lo ponemos aquí. Ojo. Entonces, ¿es solamente coincidencia que se pueda calcular con un determinante o algo así? Sí, es como que le vieron la forma del determinante y dijeron, pues para acordarnos más fácilmente de cómo se calcula un rotacional, pues vamos a acomodarlo como este determinante. Qué raro. Entonces, lo que ya habíamos comentado, el operador rotacional nos va a llevar de R3 a R3, ¿sale? Es decir, convierte un campo vectorial en otro campo vectorial. ¿Sí? Y ahora sí viene lo bueno. ¿Qué significa todo este palabrerío y todo este simbolerío? Entonces, el rotacional también está relacionado con fluidos y con campos eléctricos y magnéticos. El rotacional
muestre la tendencia de un campo vectorial a inducir en rotación alrededor de un punto. Se los voy a explicar gráficamente, a lo mejor así me lo entienden mejor. Es que había yo encontrado, aquí está. Imagínense que tenemos el siguiente campo vectorial. Este es un campo vectorial F. Y por aquí hay un punto del que me interesa estudiarlo. Entonces, a la hora de llegar a ese punto, es que aquí tengo el dibujo. A la hora de llegar a este punto, los vectores pueden tender a hacer esto. Es como un obstáculo, ¿no? Un obstáculo que va a producir que a la hora de que los vectores llegan ahí, empiezan a rotar a su alrededor. ¿Sí lo ven? Entonces justamente eso es lo que mide el rotacional. Mide la tendencia de nuestro campo vectorial a inducir la rotación de sus vectores alrededor de un punto. ¿Sí lo ven? Por eso mismo es que aquí anoté arriba que si el rotacional de F pues, es el vector 0, entonces el campo vectorial F es un campo irrotacional, no produce rotación. Y de nuevo vamos a nuestros queridos amigos, el campo eléctrico y el campo magnético. Imaginen ustedes que esto es un conductor de electricidad muy largo. Y como es un conductor de electricidad, a lo largo de este conductor, pues hay corriente eléctrica circulando, ¿sí o no? Ahora, aquí la voy a dibujar como una flecha, pero recuerden ustedes que la corriente eléctrica no es un vector. Entonces, ahí va la corriente eléctrica. Lo que sí es un vector es el vector de densidad de corriente eléctrica. Ese sí. Pues resulta que hay una ley del electromagnetismo que nos dice que si nosotros tenemos un conductor muy largo y sobre ese conductor va circulando corriente eléctrica, una densidad de corriente eléctrica, ¿qué va a suceder? ¿Alguien recuerda? Genera un campo magnético, ¿no? Exacto. ¿Y dónde genera el campo magnético? Recuerden, la regla de la mano derecha. Ah, sí. Mi dedo es el cable. Y estos otros dedos son el campo magnético. Sea paralelo al perpendicular. El campo magnético está circulando alrededor del cable. La regla de la mano derecha, a ver, me acerco. Tienen su mano derecha, gírenla así. Entonces, esa Sí. es la dirección de la corriente eléctrica. Y estos, digamos que estos dedos son vectores de campo magnético. Déjenme dibujarlo un poco mejor. Entonces, hay una ley en la física creo que así es. Bueno, si las unidades estuvieran mal, ustedes ignórenlo. Esta es la ley de Faraday. No, la ley de Ampère. ¿Y qué dice la ley de Ampère? Ah, pues dice que si yo tengo corriente eléctrica circulando, entonces voy a tener un rotacional de campo magnético. Entonces, fíjense, yo tenía mi vector de corriente eléctrica que va a lo largo de un conductor, de un cable de cobre, por ejemplo. Ahí va circulando la carga.
Carga en movimiento, recuerden que es corriente. Entonces, alrededor y dando vueltas de ese cable, como parado, voy a tener un campo magnético. Esa es la ley de Ampère. Y fíjense, para eso nos sirve el rotacional. Para poner esto que sucede en la naturaleza en ecuaciones. Ujú. ¿Ya la habían visto? Sí. Sí, ¿dónde? Es que pues me habían encargado de hacer un proyecto así de física y entonces hice algo que se llamaba un motor de solenoide que se basaba en la ley de Ampère. La ley de Ampère, sí, justo. Vientos, Efraín. Entonces, fíjense, Y ya les di tuve otra. que investigar para eso. Ya les di otra. ¿Se acuerdan de que les dije al principio de la clase de su proyecto que tenían que escribir una cuartilla sobre alguna cantidad física que estuviera definida en términos de alguna de estas operaciones? Pues ya les di. Voy a ponerla acá, porque no importa la constante. La densidad de carga. Ya vimos también la densidad de corriente. Aquí pues no hay nada, ¿verdad? Esto también ya vimos que es un cero. Ay, aquí me equivoqué. Esto es una divergencia. Y bueno, hay otra, que es la ley de Faraday, que es igual a algo. Esa no vale la pena que la comente ahorita. Entonces, fíjense, ya les estoy dando varias ideas. Hay otras más que yo se las puedo poner en una lista y ustedes las pueden escoger. ¿Sale? Pero bueno, el punto es que yo quiero que se queden con esto. Que el rotacional va a mostrar la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto. En el caso que escribí de la ley de Ampère, esto quiere decir que hay un campo rotando alrededor del vector densidad de corriente. ¿Y qué campo es? Pues el campo magnético, ¿no? El campo magnético es el que está rotando alrededor de la densidad de corriente. Ujú. Pero bueno, igual es lo que me saqué de la manga. Ya lo verán ustedes con toda la calma del mundo después, en alguna otra materia. Ahorita nada más quédense si quieren con este dibujito. Fíjense, teníamos las líneas de mi campo vectorial, todos los vectores dirigiéndose hacia cierta dirección. Pero en cuanto se toparon con este obstáculo, que es P, empezaron algunos vectores a girar alrededor de él, a rotar alrededor de él. Algunos, porque puede ser que otros ni se hayan dado cuenta, ni lo hayan topado, y se hayan seguido derecho. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve claro el ejemplo? Profe, tenía una duda. Dime. ¿Puede pasar que el punto P no haga que se pongan a rotar, sino que solamente como que cambien su trayectoria un poquito? Sí, sí puede pasar. Digamos que este ejemplo que yo aquí les puse es como el ejemplo perfecto de lo que tendría que pasar con un rotacional, pero pueden pasar cosas en medio, o sea, este digamos es el extremo en el que rotan los vectorcitos alrededor del punto. El otro extremo es en el que pasen sin notarlo, es cuando un campo es irrotacional. Pero en el medio de esas dos situaciones hay una infinidad de otras situaciones que se pueden dar. Ujú. ¿Cuál sería el otro extremo? Pues que en vez de ponerse a rotar alrededor del punto, pues lo ignoren todos los vectores y sigan su camino. ¿Sí? Se parece como cuando un cuerpo cambia la dirección de otro por ejemplo, en cuerpos celestes. Ujú. Exacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eso no pasa en los campos gravitatorios, ¿verdad? Déjame pensar.
Voy a pensar. El campo gravitacional está dado como una constante por la densidad de masa. Ok. El rotacional de un gradiente es 0. Entonces sí, en efecto no pasa Efraín. Ah, sí, tenía razón esa duda. Pero ya, gracias. Sale. También ese es otro ejemplo de lo que pueden hacer para su trabajo, el campo gravitacional. Hay muchos. Vamos a hacer un cálculo. Si se dan cuenta, el cálculo es muy sencillo. Yo creo que es más rico toda la información que podemos obtener a partir de esto. Y aparte todas las cosas en las que lo podemos aplicar. Entonces, a partir de este campo vectorial, nos piden calcular su rotacional y luego contestar la pregunta si es irrotacional. Entonces, a ver, ayúdenme, por favor. Para ello tenemos que calcular el rotacional. Lo acomodo en el determinante para más fácil. Aquí sería 2x100. X cuadrado más z cuadrado. 2y z. Entonces me queda y parcial respecto a y, parcial respecto a z, x cuadrado más z cuadrado, 2y z, menos j, parcial respecto a x, parcial respecto a z, 2x y 2y z, más k, parcial respecto a x, parcial respecto a y, 2x100, x cuadrado más z cuadrado. Y aquí, ojo chicos, aquí no podemos ser tan descuidados, entonces fíjense. Primero va el operador. Es decir, no puedo hacer esto. Porque no tiene sentido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto lo puedo hacer de una vez, fíjense. Aquí no depende de y, perdón, no depende de x, no depende de z, entonces todo ese término es 0. Más k por parcial respecto a x de x cuadrado más z cuadrado menos parcial respecto a y de 2x. Y aquí tengo 2z, ¿verdad? Menos, ahí también tengo 2z. Esta también es un 0. Menos 0j. Menos más 0j ya de una vez. Más, aquí tengo k. 2x menos 2x, ¿verdad? También es un 0. Entonces es el vector 0. ¿Ya vieron? Por lo tanto,
F es irrotacional. Listo. ¿Sí les dio a todos esto? Sí. Ok. ¿Alguna duda con el cálculo? ¿Alguna dificultad que hayan tenido? ¿Algún paso en el que se hayan quedado? ¿No? Chicos. ¿No? Vale. No. Bueno. Entonces, la divergencia y el rotacional están conectados mediante el siguiente teorema. Entonces, fíjense, este es un resultado súper importante. Voy a escribir el teorema. El teorema dice que, básicamente dice que la divergencia de un rotacional siempre va a ser cero. Entonces, si F es igual a MI más NJ más PK es un campo vectorial y M, N y P tienen segundas derivadas parciales continuas, entonces va a pasar lo siguiente. Va a pasar que la divergencia del rotacional de F es igual a 0. O escrito en símbolos, entonces fíjense, el rotacional de F pues es un campo vectorial, ¿no? Eso quiere decir que yo le puedo calcular su divergencia. Pues resulta que para todos los campos vectoriales que cumplen con estas condiciones, por supuesto, es decir, que sus componentes tengan segundas derivadas parciales continuas, entonces se va a cumplir esto. Lo voy a enmarcar porque es súper importante. Y lo vamos a demostrar. Y yo creo que eso es lo último que vamos a hacer hoy. ¿Cómo ven? Entonces, el rotacional de F, a ver, ¿cómo va a estar dado? Díctenmelo, por favor. ¿Parcial qué? Para no estar yo subiendo la hoja, alguien díctemelo, por favor. La parcial de P sobre... la parcial de P que Y. ¿Y? Sí, no. Menos la parcial de N en Z. Y nada, solo menos. La parcial de P respecto de X. Menos la parcial de M respecto de Z. J. Sí, rotacional. Ah, sí. Es SM. En En la J. Ajá. Y el J. La parcial de M respecto de X. ¿Así? Creo que lo copié mal. Creo que es N. Okay, a ver, Es al revés allí. La primera es la parcial de n con respecto a x, menos la parcial de m con respecto a y. Sale, gracias. Sí, es N. Vientos. K, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la divergencia de toda esta expresión. Profe, ¿Sí?
Entonces creo que arriba lo escribió mal en la definición. A ver, déjame checarlo. En la Pelle, cara. Sí, en la definición está como MM. Ajá. ay, sí, me equivoqué, gracias. Sí, lo copié tal cual. Es N, ¿verdad? NXMY. A ver, Pelle, MZ, PX, MZ. Sí, sí es de N. Ok, gracias. Uf, me han salvado. Ya había yo metido la pata. Qué bueno que lo verificamos. Capaz que por ese error no me salía la demostración. ¿Se imaginan? Profe, Sí. entonces, de lo que decíamos de verlo como un determinante, en lo que sí cambia en los signos, ¿no? No. Los Son signos, iguales. mira, o más bien para todos, ustedes lo van a calcular como si calcularan cualquier determinante. Nada más tengan en mente que no es un determinante. Pero la forma en Por la que lo van a calcular es definición igual. no es un determinante, ¿no? Exacto. Pero lo van a calcular igualito que como calculan todos los determinantes. Entonces también lo puedo, porque es que yo en lugar de usar lo de, cuando hago el producto cruz, en lugar de usar lo de la matriz esta de 3 por 3, uso lo de los subíndices de que le había dicho la otra vez que yo los uso como 23, Mm, 31, 12 sí, sí, sí. y así me los acomodo. Entonces voy a acomodarlos igual y voy a usar los mismos signos que uso. Sí, nada más ten cuidado del orden, porque acuérdate, no es lo mismo esto que esto. Ujú. Nada más tengan muchísimo cuidado con eso, por Ah, favor. bueno. ¿Sale? Pero sí, el determinante ustedes lo pueden calcular como más se les facilite y como más les guste. ¿Vale? Vale, entonces vamos a calcular la divergencia de esto. Entonces es primero la derivada respecto a x de la primera componente, ¿verdad? Luego, la derivada respecto a y de la segunda componente, ¿están de acuerdo? Y finalmente, la derivada respecto a z de la tercera componente. Ujú. Ok, como ya establecimos que m, n y p van a tener segundas derivadas parciales continuas, entonces yo puedo hacer las derivaciones sin ningún problema. Entonces aquí tengo derivada segunda de p, primero respecto a y, luego respecto a x, menos derivada segunda de n, primero respecto a z, luego respecto a y, menos derivada segunda de p, más derivada segunda de m, más derivada segunda de n, menos derivada segunda de m. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos primero con las p's. Este y este. ¿Son iguales, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ya quedamos que p es continua hasta segunda derivada. A eso en cálculo le llaman que m, n y p son de tipo C2. Lo voy a poner para que lo tengan. M, n y p son funciones de tipo C2 o de clase 2. ¿Qué quiere decir eso? Que sus segundas derivadas parciales son continuas. Todas. X, Y y Z. Si fueran C3, significaría que todas sus derivadas parciales son continuas hasta la tercera derivada. Y así. Si fueran C1, eso quiere decir que solamente las primeras derivadas parciales son continuas. ¿Sale? Entonces, como son de tipo C2, la segunda derivada parcial de P respecto a Y y respecto a X es igual a la segunda derivada de P
respecto a X y respecto a Y. Y es análogo para M y N, ya para no escribir las tres igualdades, ¿no? Sale, entonces ahora en un circulito voy a encerrar la N. Que por lo que acabo de explicar de que las funciones estamos estableciendo que son de clase 2, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí. Me equivoqué aquí, ya vi. Aquí tiene que ser X. Ahora sí, es este. ¿Ya vieron? Es derivada de X y de Z. Entonces, de nuevo, esos que encerré en el óvalo negro son iguales por ser de tipo C2. Y finalmente, en un óvalo de otro color voy a encerrar las de M, que también son iguales y de signo contrario. ¿Sí lo ven? Sí. Por lo tanto, el gradiente de cualquier rotacional es igual a 0. De cualquiera, chicos. Dado que es un teorema, vale para todas las funciones de tipo C2. ¿Sí? ¿Quedó clara esta propiedad? Sí. Vale. Bueno. ¿Saben que voy a cambiar de orden un tema? Creo yo que conviene más darles este ahorita, que ya estamos acabando prácticamente. Entonces, respecto a lo que comentó Paulina hace unos minutos, estos operadores, ya tenemos 3, recuerden, son el operador. Ah, no, ya me acordé lo que quería hacer. Sí, la vamos a dejar hasta acá. La vamos a dejar hasta acá porque les voy a poner un quiz. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces denme unos minutos. Sí, la dejamos hasta acá mejor y ya mañana sigo con el plan que tenía. Denme un minuto. Les voy a leer en voz alta las preguntas para que las vayan pensando y ahorita les llegue el cuestionario. Entonces van a escribir con sus propias palabras la interpretación, ya sea física o geométrica, la interpretación de lo siguiente. Gradiente derivada direccional divergencia rotacional. Les voy a poner la opción de respuesta larga por si se quieren extender, pero no es obligatorio. ¿Sale? Pueden escribir algo muy breve. ¿Les parece bien si lo dejo abierto
hasta hoy a la medianoche para que tengan suficiente tiempo. Sí, sí. Hacer de lo visto en esta clase. Es sobre Ah, lo que, sí. lo Que que yo no estuve en la hora pasada. hoy es jueves 20, ¿verdad? No, hoy es miércoles 20. Ahí está. Listo. Ahorita les va a llegar. Y yo creo que ahí podemos terminar. Y mañana continuamos. ¿Les late? Suena bien. Profe. Sale. Espero sus Perfecto. respuestas. Sí, me puede anotar en las participaciones, por favor. Ah, sí. Creo que no había anotado. Sí, sí, sí. No, no estás. Gracias por recordarme. ¿Tienen alguna duda, comentario, pregunta, por lo que sea? ¿Queja, sugerencia? ¿No? Creo que no. De momento no. Vámonos a comer entonces. Que tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos mañana. Espero sus respuestas.